Hola, hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de pirámides y prismas. Vamos a comenzar con el prisma. Este tiene dos características fundamentales. Primero es que tiene dos bases, una base inferior y una base superior. Además, sus caras son cuadradas o rectangulares. En esta imagen puedes ver que una de sus caras está iluminada con azul. Además, tiene vértices, que son los puntitos que están aquí en color rojo. Todos estos son sus vértices. También las aristas son las uniones entre las caras y entre las caras y las bases. En cuanto a la pirámide, tenemos que tiene dos características importantes. Una es que tiene una base y una cúspide. Una base y una cúspide que une todas sus caras. La segunda es que sus caras son triángulos. Aquí en la imagen puedes ver que una de sus caras, que es triangular, está iluminada con color azul. Además, también tiene vértices, que son estos puntos en color rojo. Ahora, como les digo, los prismas tienen dos bases. Aquí pueden ver que este tiene bases pentagonales y todas sus caras son rectángulos. El número de rectángulos depende del número de lados de la base. En este caso, como tiene 5 lados, entonces va a tener 5 caras rectangulares. Ahora este tiene base cuadrada. El cuadrado tiene 4 lados, por lo tanto, tiene 4 caras rectangulares. Este tiene bases triangulares. Como tiene 3 lados, entonces sus caras van a ser 3. Ahora las pirámides tienen únicamente una base y caras triangulares. En este caso, como el triángulo tiene 3 lados, entonces tiene 3 caras triangulares. Este tiene base hexagonal, entonces va a tener 6 caras triangulares. Este otro tiene una base cuadrada, entonces va a tener 4 caras triangulares. En la papelería puedes encontrar álbumes en donde ya están listas las figuras para desprender, doblarlas y pegarlas. Y vienen muchas de varias formas. Bueno, aquí ya están armados dos prismas. Uno de ellos tiene base pentagonal y el otro tiene bases triangulares. También dos pirámides que tienen como base un cuadrado y un pentágono. Vamos a ver ahora cómo se calcula el volumen de estas 4 figuras geométricas. Ahora, calcular el volumen de un prisma y de una pirámide es muy fácil. Nada más tenemos que multiplicar el área de la base por la altura para el caso del prisma. Para el caso de la pirámide también es el área de la base por la altura, pero este se divide entre 3. Vamos a resolver este ejemplo que nos dice calcula el volumen del prisma triangular. Este es el prisma triangular porque tiene sus dos bases que forman triángulos. Entonces, para esto lo vamos a calcular en 2 pasos. Primero, como la fórmula nos dice que debemos de obtener el área de la base, pues primero calculamos el área de la base, que es el área de un triángulo. Y después, lo que nos resulte, lo vamos a multiplicar por la altura para obtener así el volumen. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, primero voy a medir cuánto tiene de longitud la base del triángulo, que es 4.5. Entonces, la base tiene 4.5 centímetros de longitud y esto lo voy a multiplicar por la altura del triángulo.
aquí dice que tiene 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros y esto lo tengo que dividir entre 2. Ahora multiplicamos 4.5 por 4 y esto es igual a 18. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado, pero aún falta dividir entre 2. 18 entre 2 es igual a 9 centímetros cuadrados. Ya obtuvimos el área del triángulo. Por lo tanto, el área de la base del prisma es 9 centímetros cuadrados. Ahora, esta área de la base la tenemos que multiplicar por la altura para obtener el volumen. Entonces, aquí nos resultó que el área de la base son 9 centímetros cuadrados. Ahora vamos a medir la altura que tiene aquí el prisma. Esto es de 11 centímetros. 11 centímetros. Y ahora vamos a hacer la multiplicación. 9 por 11 son 99. Centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Ahora, ¿este resultado qué significa? Que dentro de este prisma que tiene sus bases en forma de triángulo, le caben 99 cubitos de 1 centímetro de arista. ¿Sí? Aquí adentro caben 99 de estos cubitos que tienen 1 centímetro de arista. Y ese es el volumen de este prisma. Ahora en este ejemplo 2 vamos a calcular el volumen de la pirámide cuadrangular. Esta es la pirámide, pero su base es cuadrada. Primero vamos a calcular el área de la base. Como es una base cuadrada, recuerden que el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces, si medimos con una regla la longitud, aquí vemos que tiene 5 centímetros de lado. Entonces serían 5 centímetros elevados al cuadrado. 5 por 5 son 25 y centímetro al cuadrado pues es centímetro cuadrado. Así tenemos que el área de la base son 25 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el volumen. Recuerden que la fórmula es el área de la base por la altura entre 3. El área de la base resultó 25 centímetros cuadrados y ahora la altura al medirla tiene 12.5 centímetros. 12.5 centímetros. Todo esto debe estar dividido entre 3. Si multiplicamos 25 por 12.5, el resultado es 312.5. Centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico y por último dividimos entre 3 y esto es igual a 104.16 centímetros cúbicos. Entonces con esto llegamos a que dentro de esta pirámide caben 104 cubitos completos y un poquitito más, pero enteros caben 104 cubitos. Ahora veamos este ejemplo número 3, donde nos pide calcular el volumen del prisma pentagonal. Entonces, prisma pentagonal es aquel que tiene sus bases en forma de pentágono. Entonces, primero tenemos que calcular el perímetro de la base. El perímetro de una base de un polígono es el número de lados, que en este caso el pentágono tiene 5 lados, multiplicados por la longitud de uno de sus lados, que en este caso tiene 3 centímetros. 5 por 3 son 15 centímetros. Ya obtuvimos el perímetro. Ahora, para calcular el área de la base de este polígono, tenemos que multiplicar el perímetro por el apotema y después dividirlo entre 2.
El perímetro son 15 centímetros y ahora el apotema, si lo mido, aquí tiene 2 centímetros. 2 centímetros dividido entre 2. 15 por 2 son 30. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Todavía esto lo tengo que dividir entre 2. 30 entre 2, pues son 15 centímetros cuadrados. Ok, entonces ya obtuvimos cuál es el área de este pentágono. Ahora, para calcular el volumen del prisma, recuerden que es el área de la base multiplicada por la altura del prisma. El área de la base fueron 15 centímetros cuadrados y ahora vamos a medir su altura. En este caso tiene 10.5 centímetros. 10.5 centímetros. Ahora, al multiplicar 15 por 10.5 resulta 157.5. 157.5 centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Entonces, finalmente encontré que dentro de este prisma pentagonal caben 157 cubitos de 1 centímetro de arista dentro de este prisma. Aquí deben de recordar que el área de un polígono que tiene número de lados de 5 en adelante, o sea, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, etcétera, su área es el perímetro por el apotema entre 2. Por eso es que primero tuvimos que calcular el perímetro de la base para posteriormente multiplicarlo por el apotema, dividirlo entre 2 y obtener el área de esa figura. Vamos a ver este último ejemplo, donde nos pide calcular el volumen de la pirámide pentagonal. Esta es la pirámide y entonces tiene una base en forma de pentágono. Primero vamos a calcular el perímetro de la base. Acuérdense que es el número de lados que tiene, que en este caso son 5 por ser un pentágono. Y esto lo tenemos que multiplicar por la longitud de uno de sus lados. Todos los lados miden igual, entonces aquí tengo que mide 4 centímetros. Entonces aquí le ponemos 4 centímetros, multiplicamos 4 por 5, son 20 centímetros. Y ya tengo el perímetro de todo el contorno de este pentágono. Ahora vamos a calcular el área de la base. El área de la base, recuerden que es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro ya lo tenemos calculado, son 20 centímetros. Ahora vamos a medir cuánto tiene de apotema. Entonces, si mido aquí, resulta que el apotema mide 2.5 centímetros. Recuerden que el apotema es la línea o segmento de recta que va del centro del polígono hacia la mitad de uno de sus lados. Entonces aquí es 2.5 centímetros. Entonces tenemos 20 por 2.5 centímetros es igual a 50. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Ahora ya podemos calcular el volumen. Acuérdense que es el área de la base por la altura de la pirámide, pero como es una pirámide se divide entre 3. Entonces, el área de la base son 50 centímetros cuadrados y de altura tiene, vamos a ver, tiene 13 centímetros por 13 centímetros. Y bueno, haciendo la operación vamos a tener que 50 por 13 es igual a 650 centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Entonces ahora sí ya encontramos que dentro de esta pirámide pentagonal le caben 650 cubitos como este.